tardes. Hoy día es domingo 27 de noviembre y con mi querido Raúl vamos a hablar un tema que tiene que ver con varios conceptos que aquí el profesor los va a tratar de clarificar, que tiene que ver este machismo que nace, lo estábamos conversando fuera de cámara, del primer Homo sapiens que agarraba a la mujer y la llevaba a la cueva. Y de ahí los saltamos a condenar a una mujer que fue Adán y Eva, que fue condenada, que generó el pecado original. Y durante toda la otra historia han habido un montón de mujeres, y hay una muy importante, que acá nuestro querido profesor va a hablar de ella, que es una alemana, polaca, judía. Bueno, como un homenaje en forma genérica a la mujer, yo le sugería a mi amigo Willy hablar de algunas mujeres que han hecho historia, ¿ya? Eh, no solamente en Chile, tenemos grandes mujeres que han hecho un aporte a la sociedad con valentía y le ha costado la vida muchas veces, ¿ya? Yo elegí el nombre de Rosa Luxemburgo porque ella fue una mujer que luchó y pagó con su vida su consecuencia. Ella se adelantó un poco al tiempo, porque cuando estuvo en la cárcel, por su idea, por su gestión, ella escribió un libro que en esa época era bastante decidor. Ese libro movió a la sociedad alemana de aquel tiempo, 1915, 16 más o menos. Ella se adelantó en el análisis que hizo de esa sociedad, en lo económico, social y político. Entonces, Rosa Luxemburgo fue una activista visionaria y que hoy día está muy vigente por lo que está sucediendo. Una pregunta, Rosa de Luxemburgo, del término de la Primera Guerra Mundial. Ella con otro compañero paran los espantacos, que generan como una pequeña revolución que fue a destiempo, según la información que uno llega o que lee, porque acuérdense que en Chile hubo una censura enorme hasta el día de hoy de libros, especialmente de pensadores marxistas. Hay muy poca literatura, entonces uno tiene que andar buscando por bajo tierra para tener esa información. ¿Tú crees que su visual se contradecía con la realidad de su tiempo? Sí, mira, ella describió la sociedad alemana de aquel tiempo y hace un hincapié en la socialdemocracia y la revolución, porque ella era revolucionaria. Entonces ella estaba por cambio, no solamente por algunas demandas, aunque tampoco ella desechaba las demandas, ¿ya?, que hacía la socialdemocracia. Entonces ella describió esa sociedad y criticó a esta socialdemocracia que en alguna medida está en una forma ambigua, ¿ya? Entonces, si uno examina la sociedad en Chile, no me quiero referir más a eso porque acá se pisan caras, ¿te fijas? Entonces, pero remitiendo a Rosa Luxemburgo, su muerte provocó de que en muchos países esta idea prendieran, ¿ya? Porque ella no se remitía solamente a Alemania, ¿ya?, se remitía a la causa de los trabajadores. La causa de los trabajadores, los estudiantes, por ejemplo, toda la gente le encontró razón, porque cuando ella habla de socialismo o barbarie, ese lema fue una consigna, ¿ya?, una propuesta, socialismo o barbarie. Y la razón se la da el tiempo. ¿Por qué?
porque después viene la barbarie, la, la arremetida del nazismo, ¿ya? Donde hubo muchos muertos y a eso es una barbarie. Sí. Perdió en Alemania, perdió el socialismo y surgió el nazismo. También hay que ver el hecho histórico que la unificación, acuérdense que eran puros ducados, principados antes de la Primera Guerra Mundial, entonces había muchos conflictos de roce y trataron de unificarse. ¿Ah? Acuérdense que Alemania, tanto la Unión Soviética, eran pequeños países chicos que se fueron unificando, que fue la gran tarea que hizo la Unión Soviética de poder unir a todos estos países en base a un bien común. ¿Ah? En cambio Alemania, al pasar de la primera guerra, que quedaron muy endeudados, ¿ah? Porque tuvieron que pagar, ¿ah? Porque perdieron, y después se meten en la Segunda Guerra Mundial, y en ese proceso, en ese lapso, porque ella muere parece que en 1947, parece que ahí es la fecha, no sé si tú la manejas, a ella la asesinan. Pero para mí que ese fue un ajuste de cuenta. Bueno, acudiendo a los hechos, en 1916 ella desde la cárcel entonces escribe esto, mostrando esta sociedad. Eso fue en el año 1916, 1915, 1916. Acuérdate que en 1905 la Revolución Rusa, que después triunfa. Primero fue un fracaso, después triunfa. ¿Ya? Entonces, ahora, las consecuencias de ello, por ejemplo, en Alemania, de la derrota del socialismo en Alemania, surge el fascismo, la xenofobia, por ejemplo, el racismo. Heil Hitler, ¿de acuerdo? Heil Hitler, Führer. Entonces, y el autoritarismo, es lo que estás diciendo tú. Venimos de una sociedad feudalista, de un campesinado muy atrasado, como en Rusia. Siempre se esperaba que la revolución surgiera en Inglaterra, no en Rusia, porque en Rusia el campesinado era muy pobre, muy desorganizado. ¿Sí? Entonces, ese fue el salto cualitativo de la historia. Claro, me vino a la memoria algo que tenía que ver con Lutero. Lutero, que siendo alemán, al dividirse de la Iglesia Católica, él crea la Iglesia Luterana, y en el gran momento que él decía, bueno, hay que darle la tierra a los campesinos, él se queda con el principado. O sea, ese había sido como el quiebre de la primera revolución, en el sentido de la tierra es para quien la trabaja. Claro. Entonces, esos conceptos se fueron desarrollando, y por eso tenemos una crisis mundial alimenticia. Ahora la inflación que se está generando por dos capitales, o sea, dos capitalismos de diferentes visuales. O sea, el capitalismo que va en decadencia, que es el capitalismo de Estados Unidos, porque la fábrica de hacer billete está contradiciendo con el capital que tienen los indios, los rusos o los chinos, ¿ah? Que son las economías emergentes, porque aplicaron tecnología, y los países chicos que somos nosotros, que son países netamente compradores de materias primas, cuando se llevan nuestros productos y compramos el doble. Por eso hay una crítica fuerte, que tú planteabas, a la socialdemocracia, a este gobierno, que en su discurso, antes que fuera presidente Boric, iba a decir que no iba a firmar el acuerdo PPP-11, y lo primero que hace, siendo presidente, va a Canadá y a Estados Unidos a ofrecer el país como una vulgar prostituta. O sea, me entrego al mejor postor. Entonces, no tener una capacidad de inteligencia. Yo sé que somos un país pequeño, que dependemos, pero también tenemos que depender de la economía nuestra. Porque si el 2023 viene la inflación alta a nivel mundial, este país se va a las pailas. Mira, según Marx, el capitalismo tiene una curva y cae. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy día, por ejemplo, con el capitalismo? El capitalismo no puede existir si no hay guerra, explotación, masacre hacia los pueblos. No puede existir el capitalismo porque tiene que acumular riqueza. Esa es su naturaleza. No le interesa que las muertes, la guerra, no les interesa. Ellos tienen que producir armas, producir, como decía Mar, el capitalismo trae mucha corrupción.
Mira, voy a apoyar lo que tú estás diciendo. Lo que para Karl Marx, lo que a él le sorprendía es esta, se monta ahora, viene un declive del capitalismo, ¿ah? Porque la pandemia trajo que no podía negociarse, hacer negocio por el COVID, sino que tenían que abrirse, incluso en muchos países no se vacunan. Entonces, hay ciertas áreas, o toda la área, donde no se puede usar como negocio. Y él dice que el capitalismo lo admiraba porque se volvía a reinventar, porque vino la Primera Guerra Mundial, se supone que el capitalismo caía, pero agarraron un nicho, que es el nicho de la guerra y el nicho de las guerras bacteriológicas. Porque acuérdense que la desinformación por la guerra de Ucrania, ah, y ahí Putin descubrió que tenía como 20 o 30 laboratorios en Ucrania y Estados Unidos de guerra bacteriológica. Que esa guerra, que la bacteriología fue en la Primera Guerra Mundial, fueron acuerdos internacionales que no se iba a usar agentes patógenos para destrucción masiva, porque le hacían un daño a la sociedad por la deshumanización que era la guerra. Ya, si ya la guerra es deshumanizada porque se pelean por poderes de grupos de poder, ¿eh? Porque a veces las personas se genera ese nacionalismo, por eso la izquierda trata de ser que seamos todos iguales, claro, en cierta diferencia según sus capacidades. En cambio, el capitalismo, ¿qué es lo que hace? El individualismo a tal extremo que ya son las corporaciones los que están manejando el mundo. Ellos son los que... Mira, el capitalismo, bueno, quedó atrás, ahora vienen los imperios, porque hoy día no solamente Estados Unidos, el país imperialista, tiene 100 países, tiene base, tiene mucho poder, pero también ahora vienen los chinos. Ellos también, América también está siendo colonizada en forma bien soterrada por los asiáticos, por los japoneses, los chinos, por ejemplo. Yo lo puedo apreciar, lo podemos apreciar en Santiago, de que los mercados están siendo ocupados, ¿ya?, por el mercado chino. O sea, aquí los imperialismos, hay una guerra, una guerra de imperio. Nosotros somos la cola nomás. El estornudo. Bueno, volviendo a Rosa de Luxemburgo, ¿cuántos libros escribió Rosa de Luxemburgo a tu entender? Mira, no fueron muchos libros. Lo importante es el contenido, porque este socialismo barbarie hasta hoy día, yo creo que hoy día podemos plantear eso, socialismo o barbarie, porque acá la barbarie la podemos apreciar, la estamos apreciando. Ahora, yo te digo que, bueno, Rosa Luxemburgo murió muy joven, o la murieron muy joven, la asesinaron, la tiraron.